Buenos días, amigos televidentes de este tu noticiero TV Digital Noticias. Un nuevo día, una nueva semana, esperando que todos hayan tenido un lindo y confortable fin de semana y empecemos una semana con mucho positivismo, con muchos deseos de seguir adelante, superando tantas situaciones que hoy por hoy atravesamos, básicamente la situación del COVID-19, de la cual tenemos que tener mucha prevención permanentemente. Buenos días, Marcela. Así es, amigos televidentes, muy buenos días y arrancamos con los titulares. Noticias nacionales. Fiscalía pidió prisión para 5 personas acusadas en el caso de rodeo en Manabí. Consejo Nacional Electoral informa que está cumpliendo a cabalidad la sentencia en relación al movimiento Justicia Social. El sector de la construcción es uno de los más golpeados por la crisis económica y la pandemia de COVID-19. Los arriendos bajaron hasta un 20% en algunos casos en Ecuador. Luego de muertes en Balsar de los Ajos, se anuncian acciones en contra de la minería ilegal. Daniel Salcedo enfrenta 4 procesos judiciales, en 2 ya ha sido llamado a juicio. Empresario minero y 2 de sus hijos fueron asesinados en Machala al estilo sicariato. 95 postulantes siguen en carrera por uno de los 16 cargos de jueces para la Corte Nacional. Ecuador. Octubre y septiembre registraron mortalidad más baja durante la pandemia de COVID-19. Temor crece en Quito tras la viralización de videos de una pareja de asaltantes. Noticias internacionales. UNICEF ya se prepara para tratar de distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en 92 países. Veamos cómo la artista Dolly Parton aceleró el desarrollo de la vacuna experimental de Moderna, que es casi 95% efectiva contra el COVID. Recordemos que ella es influencer. Científicos usan la edición genética para crear vacas resistentes al cambio climático. En el desarrollo de las noticias nacionales, dice claramente que la Fiscalía pidió prisión para 5 personas acusadas en caso del rodeo en Manabí. Estas 5 personas fueron acusadas como autores directas por presuntamente haber solicitado dinero a personas privadas de libertad a cambio de garantías penitenciarias para internos de la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo. Desde el pasado lunes 16 de noviembre, el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí reinstaló la audiencia de juzgamiento, cuyo resultado final se conocerá el próximo jueves 26 de este mes. En la audiencia que terminó en la tarde de este domingo, la Fiscalía General del Estado pidió la pena máxima agravada en concurso real de infracciones dentro del caso conocido como el rodeo. En estos 7 días se conoció el alegato de 28 testigos y 20 pruebas documentales, según un comunicado de la FGE. Durante las intervenciones finales, Alberto Santillán, fiscal provincial de Pichincha, que actuó como acusador, señaló a 5 personas como autores directos por presuntamente solicitar dinero a personas privadas de libertad de la cárcel más grande de Manabí. Para 4 de ellos, Santillán pidió la pena agravada de 13 años y 3 días por asociación ilícita y concusión, más circunstancias agravantes. Ellos son un juez de garantías penales y penitenciarias y 3 funcionarios jurídicos del Servicio Nacional de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad. Adolescentes infractores, mientras que a la 5ª persona procesada, un abogado en libre ejercicio se lo acusó como autor de asociación ilícita y se pidió para él prisión por 5 años, más 20 meses adicionales como pena agravada. Otras 3 personas que formaban parte de esta audiencia fueron absueltas por no encontrarse elementos acusatorios en contra de ellos. En otras noticias, el Consejo Nacional Electoral informa que está cumpliendo a cabalidad la sentencia en relación al movimiento Justicia Social. El Consejo Nacional Electoral fue notificado por el Tribunal Contencioso Electoral sobre la disposición relacionada al movimiento Justicia Social que dio al juez de primera instancia de la primera causa, Arturo Cabrera, para que tramite la ejecución de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre pasado. Según un comunicado del
publicado de la tarde este domingo, el dictamen se determinó que se adopte desde el órgano electoral las medidas administrativas necesarias para que la organización política Justicia Social, lista 11, cuente con los medios para calificar los candidatos en igualdad de condiciones que las demás organizaciones políticas. El 30 de octubre pasado, recordemos, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió, entre otras cosas, negar el recurso de apelación presentado por Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, contra la sentencia dictada el 6 de octubre último por el juez Cabrera, y modificar de esta manera la misma en lo relacionado a dejar sin efecto la resolución tal, dejando en firme otras dos resoluciones a través de las cuales se volvió a otorgar y mantener la personería jurídica y la inscripción del Movimiento Justicia Social en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral. Además, dictó medidas de reparación integral como el CNE adoptará dentro de 2 días siguientes a la ejecutoría de esta sentencia todas las medidas administrativas pertinentes para que los órganos del Movimiento Justicia Social, sus representantes legales a nivel nacional, provincia y circunscripciones del exterior cuenten con el tiempo y los medios adecuados en igualdad de conducciones que tuvieron las demás organizaciones políticas para realizar los actos de democracia interna, inscripciones y calificación de candidaturas para las elecciones generales del 2021. El Consejo Nacional Electoral ha adoptado las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración a las candidaturas promovidas por la organización política, reactivando los procesos de calificación de candidaturas que quedaron pendientes, sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos de inscripción que no fueron concluidos con responsabilidad de la propia organización política cuando no existía evidencia de ninguna limitación para ingresar al sistema, aclara el Consejo Nacional Electoral en su comunicado. Para la reparación dispuesta, señala el CNE, la institución seguirá los parámetros fijados por él, evitando así la vulneración de los derechos de la candidatura del Movimiento Justicia Social, previniendo posibles nuevos casos en desigualdad y respetando al principio de equipar las condiciones de participación del Movimiento Justicia Social con el resto de organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral, mientras tanto, no solo apuntó que existe respeto a la institucionalidad de la función electoral y que los dictámenes del Tribunal de lo Contencioso han sido aplicadas observando la Constitución y la ley, sino también señaló que en aquellas provincias donde la administración electoral impidió sus actuaciones, la realización de los procesos electorales internos o la continuación de los procesos de inscripción de candidaturas, se habilitará la realización de los mismos, posibilidad que no cabe en el caso de las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República y asambleístas nacionales. De esta manera nos vamos al primer corte y regresamos dentro de un momento, amigos televidentes. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar. Tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online. Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone. Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Digital Noticias, un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias.
Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos con ustedes, amigos televidentes. El sector de la construcción es uno de los más golpeados por la crisis económica y la pandemia del COVID-19. La crisis económica del sector de la construcción no es nueva. En el 2018 cayó un 4% del Producto Interno Bruto, que es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un año para la demanda final. El 2019 un 5% y este año se espera una caída del 9%. De marzo a junio del 2019 se facturaron 523.000 millones. En el mismo periodo de este año, apenas 236 millones. Ahí está el tremendo impacto de la pandemia, que significó una facturación menor del 55% y la pérdida de 75.000 empleos directos, que incluye solo a trabajadores que están en las obras, excluyendo al personal que labora en las productoras. Los materiales y pintura y revestimiento en efecto crítico, dice Carlos Respeto, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil. La activación se espera de medidas como la creación de un fideicomiso integrado por bancos, cooperativas y el Estado, financiado con créditos internacionales que sumaron aproximadamente 1.350 millones para otorgar hipoteca del programa Casa para Todos. Hasta octubre estaban disponibles 1.150 millones. Hay mucha burocracia, tramitología y la capacidad de pago de las personas tiene límites, a pesar de que estos planes de vivienda de interés social tienen una tasa preferencial del 4.9% de interés, con hipoteca de 23 años plazo. Pero hay familias que no cumplen con los requisitos. La caída del sector responde, dice Repeto, a la pérdida de recursos estatales que conllevó a menos inversión en obra pública por parte del gobierno central y los municipios. Un análisis del Fondo Monetario Internacional indica que pasar a ser un país menos corrupto puede aumentar los ingresos del gobierno del 2% al 4% del PIB, entre 2.000 y 4.000 millones. Las pérdidas por corrupción oscilan entre el 10 y 30% de los gastos. Las compras públicas, dice Respeto. Opiniones de planes habitacionales, los proyectos habitacionales, Mi Casa, Mi Futuro, que promueve el municipio de Guayaquil a través de la empresa pública municipal de vivienda junto al sector privado, están ubicados a la altura del kilómetro 23,5 de la vía La Costa en Chongón. Las casas cuestan desde 36.990 aproximadamente, de una planta con una diferencia de 123 mensuales. A partir de ese valor, Lizardo Lor, de 34 años de edad, quiere adquirir una de estas viviendas. Antes cubrió la entrada de otro plan habitacional que pagó en 18 meses, pero cuando le tocaba la entrega, pues le pidieron más tiempo, ya que no estaban aún listas. En ese entonces desistimos de comprar y nos devolvieron. Ahora vengo al plan municipal en Chongón en busca de más seriedad, aseguró aquel ciudadano. Una casa es una inversión a largo plazo, ya que difícilmente pierde plusvalía, lo que puede ocurrir por causa como la mala calidad de construcción, que el barrio donde se construyó se vuelva inseguro o que el acceso se vea afectado por la construcción de un paso a desnivel. Los acuerdos con promesas de la compravenia ya firmados pueden caerse, ya que al iniciar los trámites hay viviendas con ampliaciones interiores realizadas sin tener los permisos respectivos para que se exijan
por ejemplo, al momento de tramitar un crédito al BIES. Un cambio mínimo o ocupar áreas o paredes que no les corresponde sin la debida justificación legal, pues implica que al dueño vendedor le toca pagar una multa cuando los municipios hacen la inspección respectiva. Ese es un tema agradable de tratar en determinado momento. Recordemos también que usted es corredora de bienes, Marcelita, conoce lo que es el campo de la venta de inmuebles, cómo se otorgan los créditos, cómo se manejan las finanzas para los créditos que solicitan las personas que demandan una vivienda. Así es, efectivamente sabemos que tenemos que seguir un proceso, ¿no? Y una de los temores de las personas que adquieren estos bienes es cómo financiar y cuánto va a ser óptimo el cumplimiento de las viviendas. En su experiencia como corredora de bienes, ¿cómo va a lo que respecta a este año, aún que estamos atravesando esta situación de la pandemia, o cómo ha cambiado del año pasado a este con esta situación que vivimos, la parte de lo que es la demanda de las viviendas, bueno, tanto en alquiler como de compra, donde ha habido mayor movimiento? Bueno, realmente se ha sostenido, no ha habido un cambio alto dentro del tema de vivienda, de compra o alquiler, pero en su momento sí, personas que por ejemplo tenían un costo alto en un arriendo de $2,000, $3,000 se han bajado a algo de 1,000 o 1,500 y viceversa. El tema de compra y venta de los bienes sí se ha manejado de una manera muy normal hasta cierto punto. Bueno, aquellas personas que no están pasando por una situación muy difícil pues se han puesto a vender sus bienes, y las personas pues que en este momento cuentan con dinero para hacer la compra se ha comprado. Se sostiene, ahora vamos a ver una noticia referente a este tema que es muy curiosa, ¿no? Que pese a que se ha sostenido durante todo este tiempo, ahora vemos que hay una baja de un porcentaje en el tema de alquiler. Así llegamos a esta noticia, ¿no?, que se engancha justamente con el comentario que estamos realizando. Los arriendos bajaron hasta un 20% en algunos casos aquí en Ecuador. Los arriendos han bajado hasta el 20%, según asesores inmobiliarios involucrados en el mercado. Una parte de la publicación con más tiempo en casa se percató de que no le gusta donde vive y ahora busca rentar. Pero igual, la oferta supera la demanda, lo que explica la disminución de los precios. Marcos Armijo, Fuentes, presidente de la franquicia inmobiliaria Travi Bienes Raíces, afirma que en una de las urbanizaciones de Vía San Borondón, como Ciudad Celeste, se puede hoy rentar una casa valorada en 180,000 con 750 o 800 al mes. Antes la pandemia costaba 1,200 mensuales. Lo primero que hicieron los clientes que alquilaban en Guayaquil durante la pandemia fue ver acuerdos para pagar lo adecuado, y pues los contratos se reformaron con precios a la baja al menos por un año. He tenido casos en los que la reducción ha sido de hasta un 25%, afirmó Armijos. Lo mismo en Villa Club y La Joya, ubicadas a un costado de la avenida León Febres Cordero, Vía Daule, donde hay casas de 2 pisos disponibles para alquilar a un precio mensual de $300 o $400. Y antes del COVID-19, vivir en ellas costaba alrededor de $500 a $600, según relató Armijos. Hay familias pequeñas o solteros que se habían independizado, pero por la crisis económica empujada por la pandemia, tuvieron que regresar donde sus padres o familiares y alquilar las propiedades en las que estaban. Con ellos se ayudan para pagar la hipoteca y no perder la propiedad. Los que eran del campo y habían migrado a la ciudad también han retornado y dejan disponibles los espacios urbanos que ocupan. Las prevenciones indican que, según Armijo, que la recuperación de los precios que había antes de la pandemia recién se retornarán a partir de 2023. Todo depende de las políticas macroeconómicas que se establezcan. En Quito, en un barrio como La Voz Mediano, hay departamentos de $800, pero una casa con piscina y áreas verdes pues cuesta lo mismo en los valles. Como ya no tienen que ir físicamente al trabajo, ya no importa, y se sacrifica la distancia a cambio de más espacio y comunidad, dice Lorena Vivanco, otra ciudadana que arrienda vivienda.
Esta tendencia se observa en los grandes conglomerados del mundo, donde también hay una migración con mudanzas a otros sectores de la misma ciudad. En el distrito de Manhattan, New York, los arriendos bajaron el 40%, pero en las zonas alejadas de los epicentros urbanos más bien ha subido porque los pobladores se están instalando allí. Esto pasa en menor grado en Ecuador. La gente está dispuesta a irse más lejos para vivir con más amplitud, dice Vivanco. En el caso de Guayaquil, la disminución es generalizada, afirma Armijos. Lo que sí hay una migración por la situación económica complicada de ciudadelas o urbanizaciones donde el alquiler costaba 800, a otras donde cuesta 400 o 500 al mes. Precios más bajos atraen a los extranjeros que están comprando propiedades. Los meses pico en venta para las inmobiliarias son los del primer trimestre de cada año, indica la asesora inmobiliaria Andrea Romero. Los costos dependen de los sectores. En ciudadelas como La Albrada, aquí en Guayaquil, hay casas en $45,000, cuando antes de la pandemia costaban $60,000. Las inversiones en bienes raíces llegan también de fuera con los extranjeros, que aprovechan el costo actual de las propiedades. Vendí mi departamento a un alemán en Puerto Azul, dice también a chinos. Ellos lo tienen para alquilar y después lo venden cuando el costo se recupera, aseguró la vendedora de estos inmuebles. La poca demanda hace que los vendedores acepten negociar el financiamiento con los créditos bancarios. La compra de casas se complica en tiempos de pandemia, ya que la mayoría en el país no cuentan con una entrada que va del 15% al 20% del costo del bien inmueble para hacer el contrato de promesa de compra-venta, dice la asesora inmobiliaria María Franco. Un cliente había guardado para la entrada, pero con el COVID-19 se gastó el dinero y la compra se diluyó. Afirma, pero recalca que sí hay oportunidades. Un ejemplo son casas que antes de la pandemia costaban $75,000 y se han vendido este año en $60,000 en la urbanización Villa del Rey, en Daule con pago al contado. Cuando hay necesidad, si rebajan, el 90% de las casas de segunda mano en venta están con hipoteca. Allí procede la sustitución, dice. Bueno, de cualquier manera se encuentra uno u otro mecanismo. El asunto es que hay mucha demanda de arriendo. En otras noticias, luego de muertes en Balsar de los Ajos, se anuncian acciones en contra de la minería ilegal. Un asunto verdaderamente preocupante que aún no logra el Estado o el gobierno establecer políticas, o si las establece no logra mantener una responsabilidad o un control permanente, porque la minería ilegal ha existido, existe y parece que existirá. El Ministerio de Ambiente anunció que ejecutará operativos con las instituciones competentes con el fin de disminuir la minería ilegal a cielo abierto que ocasiona daños en las comunidades del norte de la provincia de Esmeraldas. En una inspección en Balsar de los Ajos, parroquia Urbina, técnicos de esta Secretaría de Estado detectaron minería ilegal en 2 fuentes de extracción, contaminación hídrica y tala de vegetación. En esta jurisdicción se produjo el derrumbe de tierra de una loma que provocó 5 fallecidos, 4 mujeres y un menor, mientras realizaban minería informal el miércoles pasado. Se estableció que existía actividad de minería ilegal en 2 frentes: el uso de mercurio para la amalgamación de oro y, por ende, la contaminación de las fuentes hídricas. Se detalló en un comunicado publicado en la web del Ministerio. También se halló tala ilegal y remoción de cobertura vegetal de aproximadamente 15 hectáreas de bosque primario. Especies como Prialdé, Pasera, Mascarey y Pechango, Arbisco estándar, son afectadas. Estos son nombres con los que se caracteriza el tipo de tala de madera en el sector. La mesa del Comité de Operaciones de Emergencia de San Lorenzo, presidida por el alcalde Glenn Arroyo y la gobernadora Cecilia Angulo, anunció que pedirá un informe de las concesiones mineras otorgadas y una reunión en territorio de varios ministerios, Arcom y ministerios de la minería, para buscar soluciones globales a la minera ilegal.
Iván Proaño, miembro de la Red de Organizaciones del Norte de Esmeraldas y delegado pastoral, dijo que en abril de este año presentaron una denuncia pública por la contaminación de los ríos, al parecer por la actividad de la minería ilegal. El estero Durango, ríos Tulu, Bogotá y otros afluentes hídricos serían los más afectados por el derrame de las aguas residuales. Daniel Salcedo enfrenta 4 procesos judiciales, en 2 ya ha sido llamado a juicio. Daniel Salcedo Bonilla, investigado por su presunta participación en actos de corrupción en la compra de medicinas de hospitales públicos, registra 4 procesos judiciales en su contra: peculado, delincuencia organizada, fraude procesal y lavado de activos. Por la tercera causa, citada la audiencia, el juzgamiento será este miércoles 25 a las 11 a.m. Por la cuarta, aún no se registra fecha en el portal de la función judicial. Por fraude procesal, la jueza Mónica Caicedo llamó a juicio el 30 de octubre a Daniel Salcedo por el supuesto intento de fuga. Salcedo, con un nombre falso, el 8 de junio pasado, cuando se estrelló en la avioneta en Perú. A la enamorada de Salcedo, Jocelyn Mieles, al piloto Franklin Lara y Alfredo Adún, socio de la firma dueña de la aeronave y exdirigente del partido roldosista. La jueza ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva contra los procesados, la retención de cuentas, $4.000 por el valor de la multa y recuperación, la prohibición de enajenar los bienes y vehículos y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a Samuel Estefan. Fraude procesal es intentar engañar a los jueces en algún proceso y cambiar historias. Al darse cuenta de que lo querían involucrar en algo que no había hecho y al ver que no hay seguridad jurídica, decidió irse, sin decirle siquiera a sus acompañantes: ¿qué fraude procesal puede ser esto?, cuestionó Luis Pico Díaz, abogada defensora de Salcedo, cuyo patrimonio de él y sus 4 empresas incluye al menos 7 vehículos y 6 bienes inmuebles en Guayaquil, Daule, Salinas y La Libertad, respectivamente. Además, 1.7 millones en cuentas bancarias locales, 1.6 millones en exterior, según los registros del Servicio de Rentas Internas, y 3 compañías y 2 lujosos propiedades en Estados Unidos. Todos los bienes Salcedos fueron congelados desde julio pasado. Lavado de activos. El 9 de noviembre, los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron llamados a juicio como presuntos autores del delito de lavado de activos por tener, de acuerdo con el dictamen fiscal acusatorio, dinero de procedencia ilícita, transferirlos al sistema financiero y adquirir bienes dentro y fuera del país con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos. Este proceso se inició tras la detención de Noé Salcedo, al día siguiente del accidente aéreo en la frontera con Perú. Llevaba $47.000 aproximadamente, celulares, tarjetas de crédito y credenciales, una de ellas falsa, con otro nombre, el cual se afirmó decía Abraham Muñoz, y la foto de su hermano. El dinero, según Noé, era para ayudar a su hermano Daniel. Jorge Antonio y Jorge Darío, contador y gerente de la empresa de Salcedo, también fueron llamados a juicio en calidad de supuestos cómplices, al igual que las compañías HDC, Producciones, Palillet, Hamstein, Mary Ward Crude, Saledons Production e Industria Saledaño, por presuntamente ser partícipes a través de sus representantes legales. En este delito no puede haber complicidad, como puede admitir que tenía conciencia y voluntad de que había orígenes ilícitos del dinero, señaló José Moreno, defensor del contador, mientras que el gerente Jorge Darío indicó: la Fiscalía argumenta que yo debía conocer todo de la empresa. No es así, porque mi trabajo era más de campo. Solo iba a la empresa cuando requería una firma o para presentar informes. Agregó que el presentado del detalle de sus cuentas bancarias por anticipos de consultorías particulares ajenas a la empresa HDC Producciones. Pico
La defensora, recordemos la abogada Pico, defensora de Salcedo, sostuvo que se habría demostrado que esos valores no tienen origen ilícito. No hay lavado de activos. Iremos al tribunal y demostraremos la verdad, indicó. Sobre peculado, la infracción fiscal en el caso de peculado contra Daniel Salcedo, funcionarios del Hospital de los Ceibos y dueños de las empresas Silvaretti, por la compra con presunto sobreprecio de bolsas para embalaje de cadáveres y hospitales públicos. Concluyó en octubre y se convocó a la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio el 1 de diciembre a las 9:30 en una de las salas de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil. Además de Salcedo, están siendo investigados por este caso el contador de las empresas de Salcedo, Jorge Antonio, los funcionarios del Hospital del IES, de los Ceibos, Joana Isabel, Susana Paola, Cristina del Rocío, los administradores del Silvertil, Fabián Humberto y Sandra Mari Nelsi, al directivo de Bionic, otra empresa, Lenín Alfonso, y al proveedor Alejandro BR. La audiencia estaba prevista inicialmente para el 6 de noviembre pasado, pero fue diferida a pedido de la Fiscalía. Claudio Romero, quien presentó un certificado médico, y el procesado Daniel Salcedo. La fiscal Claudia Romero señaló en la audiencia de septiembre que pudo establecer que no existió un adecuado estudio de mercado dentro de la adjudicación del contrato, así como también los costos elevados, y por ellos favoreciendo a terceras personas a través de funcionarios públicos que abusaron de sus funciones, disponiendo arbitrariamente el dinero público. Como evidencias, Romero presentó facturas de adquisiciones de fundas de cadáveres que utilizan la Policía Judicial y el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses a un precio de 11,32. El Hospital de los Ceibos contrató 4.000 unidades, cada una por 148 por el proceso de suspensión. Cabe recalcar que este es un caso que lamentablemente aún no ha sido aclarado, porque se mantiene la situación del procesado. Parece que no sale aún de lo que en primera instancia llegó, que es su detención. De ahí para acá todos estamos exhortos y a la expectativa, porque no se encuentra o no se ha sabido cuál mismo va a ser la situación que enfrentará Daniel Salcedo, porque después de su detención se ha dicho 3, 4 cosas más, pero no salimos de ese comentario, porque no hay todavía una sentencia, no hay todavía un proceso que se mantenga, no hay todavía solución o relación al caso, mayores expectativas que poder cubrir. La ciudadanía espera saber qué mismo va a pasar, cuál va a ser la diligencia que se va a realizar. Bueno, si es, Ricardo, tenemos que esperar a que se pueda dar una resolución y para poder avanzar y tener claro qué es lo que ha sucedido realmente. Continuando con el noticia, empresario minero y 2 de sus hijos fueron asesinados en Machala a estilo sicariato. Alrededor de las 2:30 de este sábado fueron asesinadas 3 personas en las calles Marcel Laniado y la 10ª Oeste, en el barrio 19 de noviembre, en la ciudad de Machala. Habitantes del sector indicaron que se escucharon más de una docena de disparos y luego el sonido de un vehículo de una moto. Los fallecidos fueron identificados como el empresario minero Darwin Machuca Herrera, de 45 años, y sus 2 hijos, Darwin Aníbal, de 28, y Héctor Fabián, de 20. Lamentable noticia. Los presuntos sicarios se movilizaban en una camioneta doble cabina y una motocicleta. Una tercera persona resultó ilesa y la policía lo ubicó como testigo protegido. Las víctimas se habrían estacionado en un taller de mecánica del barrio 19 de noviembre, donde fueron abordados por los hombres armados que descargaron varios disparos. Era como que estaban festejando el fin de año. Nos asustamos y cerramos las puertas, señaló una mujer que estaba en la zona y no quiso decir su nombre.
El jefe de la Policía Criminalística, Álvaro Andrade, dijo que se realizó el levantamiento de 2 cuerpos en una estrecha calle del barrio 19 de noviembre. La tercera víctima fue trasladada al Hospital Teófilo Dávila de Machala, donde falleció. En el lugar también se hallaron varios casquillos de municiones percutidas, según el jefe policial. Unidades policiales montaron un operativo en los alrededores del sector, pero no lograron ubicar a los presuntos sicarios. Se presume que se utilizaron un arma de tipo ametralladora. 2 de los disparos se alojaron en puertos de una vivienda y en un vehículo. Los moradores se mostraron muy atemorizados por este triple asesinato que se registra en la ciudad de Machala. Un grupo de dirigentes del sector comercial del centro de Machala anunció esta mañana que se realizará a las 7 del próximo viernes para exigir una seguridad en los negocios. Se estableció que se realizará una reunión. Estamos en una época de fin de año y la delincuencia azota cada vez más. Existen robos, asaltos y asesinatos en pleno centro donde no hay patrullaje de policía, afirmó Cristian Santillán, representante de los vendedores de celulares de la zona. Lamentable noticia, el sicariato no deja de trabajar y lamentablemente la policía no se abastece para cubrir este tipo de demandas de los ciudadanos, donde pide mayor seguridad. Con este corte nos vamos a un descanso y volvemos. No se olviden que seguimos con TV Digital Noticias. Vendremos al último bloque de noticias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Los brackets que vamos a utilizar son los brackets estéticos. Como puedes ver, son transparentes, son de zafiro. ¿Esto qué es lo que hace? Que realmente sean imperceptibles. Vos te vas a dar cuenta en las fotos. Cuando sonrías no se van a ver, realmente te van a decir, tenés algo, pero no sé qué es, ¿ok? Y vamos a realizar un tratamiento súper eficaz en corto tiempo, ¿ok? La clínica del doctor Alvarado es espectacular y me gustó mucho el tratamiento que me está aplicando la doctora Lorena. Estoy feliz y contenta porque así voy a poder tener una sonrisa que siempre quise. Estamos ubicados en lugares estratégicos: Kennedy Norte, edificio Medical Plaza. También estamos ubicados en La Aurora, diagonal al Centro Comercial El Dorado, sector La Joya. Aprovecha nuestros descuentos y dale un cambio a tu vida. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos, amigos televidentes, a tu noticiero, al último bloque de noticias. Ecuador registra en octubre y septiembre
una baja mortalidad durante la pandemia COVID-19, una excelente noticia. La pandemia no ha terminado, el número de muertes aún sigue por encima de los registros de los años anteriores. Sin embargo, el impacto del COVID-19 sobre la mortalidad mermó en Ecuador los últimos 2 meses, según se desprende de la cantidad de muertes inscritas en el registro civil. En octubre y septiembre se registró la menor cantidad de muertes en exceso en lo que va de la pandemia. Las últimas estadísticas del registro civil, con corte al 13 de noviembre, muestran que el mes anterior se inscribieron 1.600 muertes, decesos por encima del promedio de los 2 años anteriores, la cifra más baja registrada durante la emergencia sanitaria, de acuerdo con un análisis realizado por diario El Universo. Si bien el dato de octubre tiene un subregistro, hay fallecimientos que se registran hasta con semanas de retraso en varias provincias. Es improbable que supere las cifras de los meses anteriores. Según las mismas estadísticas, el registro civil en septiembre se inscribieron 1.961 muertos, por encima del promedio del 2018 y 2019. Las muertes en exceso de los 2 últimos meses están lejos de las que se registraron los meses pasados, que fluctúan entre 3.169 en junio y 14.934 en abril. El registro civil reporta las muertes por todo tipo de causa, no solo por COVID-19. Ahí se cuentan también personas con pandemias, enfermedades crónicas y sufrieron un accidente y no pudieron ser atendidas por el colapso de los hospitales. Por esa razón, las cifras del registro civil muestran de manera más clara el impacto de la pandemia. Según esos datos, hasta el 15 de noviembre pasado se registraron 38.225 muertes, por encima del promedio de los 2 años anteriores. En cambio, el Ministerio de Salud Pública reportó hasta este viernes 13.095 fallecidos relacionados con el coronavirus, 8.750 confirmados y 4.343 aproximadamente con probable COVID-19. Temor crece en Quito tras la viralización de video de una pareja asaltantes. Indignación e impotencia en la ciudad provocaron varios asaltos en locales comerciales de Quito, luego de que las imágenes quedaron registradas en las cámaras instaladas en estos negocios y fueron difundidas en las redes sociales. En uno de los videos observa a una pareja en un restaurante, que luego se conocía que está ubicado en el norte. Ambos proceden a llevarse el dinero de la caja y desvalijar a los comerciales. La apuntan con un arma de fuego y, aunque no hay audio, se advierte con las amenazas. En otro video, nuevamente se muestra a una pareja que esta vez ingresa a un delicatessen o un micromercado, mientras la mujer empieza a robar a los clientes, entre los que está un niño pequeño. Su acompañante se dirige a la caja registradora para llevarse el dinero recaudado. Las imágenes muestran claramente cómo los delincuentes golpean a una mujer, a quien al final se le ve parte del rostro ensangrentado. ¡Qué cobarde! La reacción en las redes sociales fue inmediata y se empezaron a distribuir fotos, nombres y más datos personales de los posibles sospechosos debido a sus características físicas y a detalles de los atracos. Por ejemplo, en ambos videos del restaurante y del micromercado, la pareja de ladrones tienen rasgos físicos similares. Utiliza un arma de fuego para amedrentar a las víctimas y ella lleva un casco de motociclistas. Aunque en los videos se muestran riesgos de la delincuencia, la policía aún no ha confirmado su identidad y solo ha señalado que se encuentran investigando. Este viernes 20, este diario solicitó una entrevista para conocer detalles, pero no hubo respuesta de la entidad. Diana Zambrano, recepcionista de un edificio del norte de Quito, dijo que estaba con miedo. Cada vez estamos peor. Responsabiliza a las autoridades nacionales y locales por la escasa vigilancia en zonas comerciales y por la falta de rigor en los controles migratorios. Espero que hagan algo porque la inseguridad sigue avanzando y con esto de la pandemia empeoró, aseveró. Tras el video con sus redes, el guardia Juan Vázquez cree que los locales también deben tener medidas o tomar medidas.
Está claro que la delincuencia estudian a sus víctimas. Saben la posición, los empleados, de quien está en la caja y en la cocina. Se nota que estos delincuentes llevan algún tipo de análisis y cálculo, todo se afirmó. Bueno, este execrable hecho que día a día se presenta es muy lamentable, porque no solamente que llegan estos pelafustanes a atacar, no solamente llegan a robar, no solamente llegan a causar daño material a sus víctimas, sino que sobre eso van causando un daño físico, lejos del psicológico que ya se viene atravesando por el mismo hecho de enfrentar esto. Marcela. Y esto es uno de los casos que conocemos, no sabemos que día a día vivimos esta impotencia, este temor, esta situación debido a toda la crisis mundial que estamos viviendo, ¿no? Pero muy cobarde. Cobarde, definitivamente cobarde. Ojalá nos estés escuchando, cobarde. Golpeas a una mujer tras robarle, y sobre eso la presencia de un niño. Asumo que algún día fuiste niño, asumo que fuiste parido por una mujer, ¿no? Asumo que a la final tienes un hijo y no te importó hacer todo esto en presencia del niño y golpear a una mujer que podría ser hasta tu madre. Cobarde. Esa es la acción cobarde de esta delincuencia, que no tiene el menor grado de consideración con nadie. Continuamos, Marcelo. Así es, continuamos con las noticias internacionales. UNICEF ya se prepara para tratar de distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en 92 países. Mientras los casos de COVID-19 siguen aumentando en todo el mundo y ya varias farmacéuticas dicen tener listas las aprobaciones de vacunas contra el coronavirus, también crece la incertidumbre de cómo se podría producir y distribuir en este medio ambiente, además de que tan accesibles serán los costos en los países de menos recursos. En este contexto, la UNICEF está trabajando con grandes aerolíneas y con empresas de transporte para preparar el suministro de las vacunas a 92 países en cuanto existan ya la disponibilidad en lo que será la mayor operación de este tipo en toda la historia. En un comunicado, la Agencia de la ONU para la Infancia explicó: hoy está estudiando la logística necesaria para transportar cerca de 2.000 millones de dosis durante el año 2021, y para ello se ha reunido con grandes empresas aéreas y con más de 350 socios del sector logístico, incluidos compañías de transporte aéreo y marítimo. Mientras continúa el trabajo para el desarrollo de vacunas contra la COVID-19, UNICEF está acelerando los esfuerzos con aerolíneas, empresas de carga, navieras y con otras asociaciones de logística para suministrar vacunas vitales de la forma más rápida y segura posible, señaló en la nota Etebla Cándida, directora de la División de Suministros de la agencia. Una operación a la más grande escala, según UNICEF, esta colaboración debe asegurar que haya capacidad de transporte suficiente para una operación histórica y descomunal, de entrega de vacunas, jeringuillas y más equipos de protección para los trabajadores de primera línea. En las próximas semanas, UNICEF tiene previsto analizar la capacidad de transporte existente para identificar posibles problemas y necesidades en las que se espera que sea mayor y más grande operación. Excelente noticia, porque la comunidad mundial, todos esperamos ya la distribución, ya la realidad de poder contar con esa vacuna que tanto atemoriza la pandemia que estamos viviendo. Por tal razón, no hay mayor expectativa mundial que aquella que tenemos hoy por hoy el mundo entero esperando los resultados de la vacuna. Científicos usan la edición genética para crear vacas resistentes al cambio climático. El nivel del mar aumenta, la desertificación se dispara, los glaciares se derriten y la fauna lucha para sobrevivir
en este nuevo orden mundial de altas temperaturas. Sin embargo, los científicos buscan fortalecer a los animales para que resistan el cambio climático. Un equipo de aquel laboratorio, un instituto de investigación estatal de Nueva Zelanda, que trabaja en proyectos de ciencia y tecnología para el beneficio del sector agrícola, cree que puede atajar los problemas derivados de que las vacas puedan o pasen calor, cambiando el color del pelaje de estos animales mediante ingeniería genética. Los animales de colores más oscuros absorben más calor de la luz solar. Usando la herramienta de edición genética, lograron alterar un gen de pigmentación llamado PENGU en embriones de ganado en un laboratorio, permitiéndole soportar mejor las altas temperaturas. El problema, cuando el ganado pasa calor y se expone a altas temperaturas durante periodos prolongados, las vacas tienden a comer mucho menos, por lo que se producen menos leche. Coetz Leitfeld, científico de Agren, de una raza de vacas, nos argumenta que la situación actual mejore. El aumento de la temperatura y los periodos pronosticados del clima cálido más largos e intensos solo pueden significarse que los problemas de estrés sean por calor y fertilidad. Bueno, con esa noticia que también es alentadora, porque nos preocupamos de los humanos como nos preocupamos también del mundo animal, que definitivamente son nuestros mejores compañeros. Nuestra mejor compañía al mundo humano es el mundo animal, porque al menos de los animalitos domésticos que por lo general tenemos en nuestros hogares, no hay más sinceridad que ver los ojos de ellos. Con esa noticia nos despedimos, querida Marcela, esperando haber llegado a todos los hogares del mundo entero con las noticias más relevantes, con la noticia veraz, con la noticia radical y con el comentario oportuno que hace su humilde servidor, mi compañera, y tu noticiero TV Digital Noticias por tu canal TV Digital. Así es, amigos televidentes, les agradecemos y esperamos el día de mañana poder compartir con ustedes. Buenas tardes. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana.